alegría saludarte. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique, aquí desde los estudios de Sun TV en Fresno, California. Este es tu programa Cómo vivir la vida, con claves para la felicidad diaria. Hoy, tocando un tema que transformará también la vida de los padres. ¿Cómo librarse de ser un padre tóxico? Hoy tenemos conflictos constantes entre la relación de padres e hijos. Y necesitamos, por la gracia de Dios y con la guía de su palabra, aprender a cómo vivir la vida siendo buenos padres. Padres que amemos a nuestros hijos, que respetemos a nuestros hijos, que los apoyemos y cada día los llevemos a estadios superiores en su relación con Dios y con los demás. Padres tóxicos hay por doquier. Hay muchos tipos, pero quizás tomaré unos 9 tipos para hablar rápidamente acerca de padres que hacen daño en la manera como se comportan con sus hijos. Y vamos a entrar sin más detalles a esta primera sección. ¿Cuáles son estos tipos de padres tóxicos? El primer tipo de padres que queremos hablar es los padres demasiado exigentes. Son padres que no toleran el fracaso de sus hijos. Cada vez que su hijo comete un error en su estudio, están allí increpándole, tratándole mal. Le recuerdan sus errores una y otra vez. Y posiblemente la causa de este tipo de padres es porque ellos tienen una baja autoestima. O es posible que tienen una personalidad perfeccionista. O quizás quieren que sus hijos lleguen a sus propios estándares. Como consecuencia, tanta recriminación, tanto conflicto, tanta pelea, fomenta en ellos el desánimo y una baja autoestima. La palabra de Dios habla en contra de este tipo de padres. Dice Colosenses, el capítulo 3, el versículo 21, Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Lo que los padres deben hacer es ser motivadores constantes de sus hijos. Necesitamos padres que en lugar de ser demasiado exigentes, comprendan que los hijos son diferentes a ellos y que necesitan el estímulo, la palabra de aliento para continuar. Ninguna persona llega a la excelencia solo con recriminaciones e improperios. La única manera de poder alcanzarla es cuando se motiva constantemente. Cuando le pueden repetir a sus hijos: hijo, lo que tú te propongas lo vas a lograr con la ayuda de Dios. Cada vez que hagan algo bueno, motivarles y decirles: excelente, tú puedes, adelante. Un segundo tipo de padres son aquellos padres manipuladores. Y estos son padres que tienen una gran necesidad de control. Recurren a errores que cometieron sus hijos en su pasado para decir: mira, es que tú eres así, tienes que hacerlo a mi manera, porque quieren controlarlos para que ellos solamente puedan actuar conforme al Padre desea. Ahora, no hay nada de malo de poder orientar a nuestros hijos para que hagan las cosas como sabemos que es mejor para ellos, pero sí, cuando solamente no permitimos que ellos usen su intelecto, su mente, su conciencia para actuar, estamos coartando su capacidad de creatividad, su capacidad de desarrollo, y allí podemos caer en el error de ser padres tóxicos siendo manipuladores. Y este tipo de padres no se detiene hasta conseguir su objetivo, porque lo que quieren precisamente es que sus hijos puedan andar enmarcados totalmente en el accionar de lo que los padres quieren. La palabra de Dios establece en Proverbios, el capítulo 22, el versículo 6, que nosotros tenemos que hacer una tarea: instruirlos en su niñez. Leamos: instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. Si el padre se da la tarea de instruir al hijo, debe tener la absoluta seguridad que el hijo seguirá el camino correcto. Pero hay padres que incluso cuando sus hijos ya son mayores, hombres y mujeres, hechos y derechos, quieren manipularlos. El tercer tipo de padres que queremos ver ahora son precisamente los padres maltratadores. Estos son padres que emplean la violencia física, haciendo daño a sus hijos. ¿Qué puede causar esto? Bueno, quizás ellos fueron maltratados en el pasado por sus padres y ahora repiten el mismo patrón. También puede ser que tienen falta de dominio propio. Un hijo no debiera castigarse más allá de los 3 años de edad. Y de eso ya hablamos en entregas anteriores. Y por supuesto, hay algunas recomendaciones básicas para hacerlo. Nunca se puede tocar a un hijo con ira. Como consecuencia, pues esos hijos crecen con serios problemas de autoestima. Producen
daños difíciles de olvidar. Aunque la palabra del Señor nos advierte que debemos hacerlo, hay que hacerlo con mucho cuidado y específicamente en esos 3 primeros años en donde olvidarán cuando el castigo físico se dio. Y recuerden, sin ira. Miren cómo dice Proverbios capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se excite tu ánimo para destruirlo. Vale la pena aclarar que cuando está hablando acerca de castigo, no está hablando necesariamente de castigo físico. Hay muchas maneras de poder castigar a los hijos, y quizás una de ellas puede ser el simple diálogo para que él pueda reconocer su error. Quizás el quitarle algunos privilegios, quizás el hacer que esté encerrado en su cuarto durante algunas horas para que reflexione. Pero el castigo físico debiera evitarse bajo toda circunstancia. Otro tipo de padres son precisamente los padres absorbentes. Estos padres quieren tener a sus hijos muy cerca, les impiden cualquier independencia, crecen y no los dejan salir ni a la puerta de la casa. La razón, porque tienen temores que muchas veces son infundados, que no tienen razón de ser. Los hacen sentir culpables incluso cuando ellos quieren convivir o compartir con otras personas. Les impiden ser sociables y por lo tanto van a formar personas que van a tener dificultades serias de poder en el futuro relacionarse con otras personas y desarrollarse profesionalmente en cualquier ámbito. También tenemos a los padres perfectos. Padres que creen que nadie va a poder querer a sus hijos como ellos. Y repiten frases como esas: nadie te va a querer como yo. El padre se considera el eje principal en la vida del niño. Nadie te amará, ni te cocinará, ni te cuidará, ni te vestirá como yo lo hago. Incluso cuando llegan a casarse, dudan mucho que la persona con la que se casaron pueda realmente amarlos, quererlos como ellos los amaron. Nadie te conoce mejor que yo. Dios, yo sé todo lo que tú necesitas. Estos padres perfectos creen que son perfectos, pero quiero decirte que los padres perfectos no existen. Es más, la gente que se cree perfecta puede ser muy peligrosa, porque esa gente perfecta cree que nunca se equivoca, y de esta manera, por supuesto, no pueden servir de modelos de humildad y de arrepentimiento. Un niño necesita ver que su padre se equivocó y que le puede decir: hijo, me equivoqué, perdóname. Pero esta gente que cree que no comete errores, nunca comete decisiones equivocadas. Así que los hijos no aprenden a ser flexibles ni a cambiar de plan de acción cuando sea necesario por los errores que se cometen. Ellos creen que nunca pierden los estribos. Así que nunca están pidiendo disculpas a sus hijos por algún momento de ira. Es más, si sufrieron un momento de ira, dicen que no se airaron. Sus hijos no aprenden a apaciguar la ira porque nunca encuentran a un padre que pueda decir que experimentó ese momento. Ellos creen que siempre hacen lo correcto. Así que los hijos no tienen la oportunidad de analizar entre lo bueno y lo malo. Siempre recuerdan los errores del pasado. Crean en sus hijos sentimientos de culpa. Estos padres que se creen perfectos son un gran problema. El sexto tipo de padres son los padres indiferentes. También son padres tóxicos. Falta absoluta de control y de límites en los hijos. No le interesa si el hijo hace o no hace, si estudia o no estudia, si duerme o no duerme. Esta actitud negligente del padre pues está formando hijos con muchos problemas. Hijos que incluso llegan a terminar en las cárceles. Es más, los padres negligentes se convierten en los principales formadores de los grandes delincuentes en cualquier lugar del mundo. Dejan que el hijo tome decisiones sin tener la edad suficiente. Y por supuesto, no existe otra manera más grave de malcriar a un hijo que con la indiferencia. Como resultado, forman hijos caprichosos que quieren hacer solo su voluntad. Y cuando llegan a la adultez, quieren que los demás hagan lo que ellos quieren y les complazca. El séptimo tipo de padres que queremos analizar son los padres distantes. Pero antes de eso quisiera leer un versículo. Ese aparece en el Salmo 127, el versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Escucha con atención. Herencia de Jehová son los hijos,
cosa de estima el fruto del vientre. Debemos entender que si hay algo que debe tener mucho valor para los padres, son precisamente los hijos. Un padre indiferente no puede amar a su hijo como debiera ser. El padre que está pendiente de su hijo y lo toma como algo lo más importante que Dios le dio, como el regalo más importante que tiene sobre la tierra, es un padre que estará pendiente de ayudarlo a salir adelante. Tenemos ahora el séptimo tipo de padre, los padres distantes. Estos son padres que no brindan afecto, no valoran ese afecto que sus hijos necesitan y requieren. Las demostraciones de afecto son vistas como, es una obligación. Cuando el hijo quiere abrazar a su padre o cuando el padre quiere abrazar a su hijo, lo hace porque le tocó. Como consecuencias, estos hijos se levantan con serias dificultades en el relacionamiento, con fuerte sentimiento de culpa, por supuesto, y ellos creen que no tienen el derecho a ser felices porque nunca recibieron ese amor y ese afecto que es necesario para alcanzar la felicidad en la vida. Salmo 145, el versículo 18 lo plantea de la siguiente manera: cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. Dios, como nuestro máximo ejemplo de padre, está cerca de nosotros cuando clamamos a Él, cuando le invocamos. Eso es lo que un padre debe hacer. Por eso no debieran existir padres distantes sobre el planeta Tierra, porque tenemos el principal modelo a seguir, a Dios. Así como Dios está cercano a sus hijos, así el padre debe estar cercano a la necesidad de sus hijos, sin importar qué edad estos tengan. Siempre que un hijo busca a un padre, el corazón del padre ha de estar dispuesto a recibirlo, a escucharlo, a atenderlo e incluso a suplir su necesidad. El octavo tipo de padres que quiero compartir con ustedes en esta hora son los padres víctimas. Sí, padres víctimas. Su afán es que ellos quieren ganar la atención a como dé lugar de sus hijos. Incluso se hacen los enfermos o posiblemente inconscientemente se sientan enfermos con el propósito de ganar la atención de sus hijos. No quieren que el hijo tenga atención para los demás. Y es más, cuando se casan, ahora ese padre o esa madre reclama atención para él o para ella, incluso que éste sacrifique la atención que debe darle a su familia cercana, a su núcleo primario, a su esposa, a su esposo o a sus respectivos hijos. Para conseguir que los niños hagan lo que desean, siempre se muestran como las víctimas, los que están pasando sufrimiento, los que están pasando dificultades. Usan el chantaje emocional, y esto es chantaje emocional, de forma deliberada, para poder conseguir lo que desean. Esto es súper peligroso, porque usan la culpa para hacer sentir mal a los hijos. Con esto dañan el carácter y la voluntad del niño, y lo convierten en una marioneta que no toma decisiones. El noveno y último tipo de padres que quiero compartir con ustedes, padres tóxicos por supuesto, son los padres competidores. Solo es posible, competir con los hijos cuando esto realmente es una aberración. Ellos compiten por la atención que le puede dar el otro cónyuge. Compiten cuando ven que sus hijos los han superado profesionalmente o laboralmente. Cuando sus hijos hacen mejores las cosas que ellos. Se sienten mal e incómodos porque esta situación sucede. Hay madres que ven a sus hijas como rivales, porque esas hijas roban el cariño del padre. Y entonces ahora ella siente que ya no tiene ese mismo cariño del esposo. Hay padres que ridiculizan a sus hijos delante de los demás por sobresalir. Ay, el tener hijos sin ser conscientes de lo que se está haciendo es una cosa que nunca debiera suceder en nuestras vidas. Es posible descargar la frustración en ellos y en negarse a darles el cariño y la comprensión que ellos necesitan. A la vez, culparlos de todo lo malo, lo que nos sucede. Así que ya al haber visto estos por lo menos 9 tipos de padres tóxicos, y quizás estoy hablando a alguien que puede ser un padre tóxico, estamos ahora a punto de entrar a cómo poder librarnos de ser ese tipo de padres.
Y aquí vamos a mirar algunos aspectos muy interesantes. Yo quiero invitarte, querido padre, que tomes nota, porque lo que vamos a ver aquí son los pasos que debes dar para que no seas y no caigas en el error de ser un padre de este tipo. Vamos con lo primero. Lo primero es que tú puedas asumir tu primera responsabilidad. Y cuando hablo de primera responsabilidad como padre, ¿cuál es esa? Pues la primera responsabilidad que Dios te dio. Porque es que a veces nosotros somos los que creemos, con nuestra poca formación y nuestra poca preparación en cuanto a ser padres, y sin la preparación de Dios, que lo que estamos haciendo es lo correcto. De paso, hago un paréntesis aquí. Algunas de las cosas que en este mundo nos gustaría que sucedieran y no suceden, es que hubiese instituciones, cursos que prepararan a los padres para cumplir su tarea. Lastimosamente, muy pocos padres leen acerca de cómo ser padres. Muy pocos padres ven programas como este, de cómo vivir la vida, que nos enseña, entre otras cosas, a cómo ser buenos padres. Y como no tenemos formación, creemos que estamos haciendo lo correcto. Y eso, por supuesto, afecta a nuestros hijos, creando traumas y creando también adultos con serias dificultades, cuyos problemas trascienden aún a los hogares que ellos van a constituir. Así que asuma la responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad que Dios pide que los padres asuman? Pues número uno, que sean los formadores de la fe en los hijos, que les enseñen el temor a Dios, el respeto a Dios, que les fomenten en ellos prácticas cristianas. Los hijos deben observar a sus padres en lo espiritual para imitarlos. Miren cómo la palabra del Señor coloca esto como un estándar extraordinario que los padres debieran seguir. Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4 al versículo 7. Deuteronomio 6, 4 al 7. Miren cómo dice la palabra del Señor. Lean conmigo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que hoy te mando a cumplir estarán en tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Se acaban de notar. El Señor ha dicho con absoluta claridad en su palabra que nuestra primera responsabilidad es enseñarles a los hijos que hay un Dios al que debemos amar y respetar, y que debemos amarlo con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente. Cuando enseñamos eso a los hijos y les enseñamos que todo lo que hacen en la vida lo hacen por amor a Dios, dejamos de tener una cantidad de prohibiciones en casa, solo decir no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, que aburre a los hijos, que los cansa. Pero cuando le enseñamos a los hijos que lo que hacen deben hacerlo por amor a Dios, deben hacerlo guardando los mandamientos que Él nos ha enseñado, deben hacerlo porque Él nos amó al darnos salvación y vida eterna, deben hacerlo porque es lo mejor para nuestra vida. Entonces ahora cobra sentido el que ellos busquen a Dios en oración. Busquen a Dios a través del estudio de su palabra y comiencen a dejar que Dios les delinee el camino. Nosotros solamente somos formadores, guías, pero debemos repetirle eso a nuestros hijos todos los días. Hija, ama a Dios. Hijo, ama a Dios. Hija, sírvele a Dios. Hijo, entrégate al Señor. Dedícale tu tiempo. Da lo mejor para Él. Es lo mejor que podemos hacer como hijos. Ahora, lo segundo es actuar con compasión frente a los hijos. Si tú quieres librarte de ser un padre tóxico, muestra compasión. Nunca los abandones en medio de sus dificultades. Porque si hay algo grave que ellos hayan cometido, un error que ellos hayan cometido, es posible que nos desanimemos, que nos frustremos, hasta que podamos perder la confianza en ellos, pero debemos tener un espíritu perdonador. Seguramente tú te has equivocado como padre, y si te has equivocado, debes entender que tus hijos también son humanos y se equivocan. Tengamos un espíritu perdonador. Anima a tu hijo, aliéntalo para que se levante, para que se apoye en Dios. Invítale para que busque a Dios en oración. Trata a tu hijo como Dios te trataría a ti, con compasión y con bondad. Te has equivocado, ¿verdad? Y Dios te ha perdonado. Has fallado a los mandamientos de Dios y Dios te ha perdonado. Pues así como el Padre perdona, nosotros debemos perdonar. Miren lo que dice el Salmo 103, el versículo 13. Salmo 103, 13. Quiero que lo leas conmigo. Dice Dios en su palabra:
como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que lo temen. El Padre debe compadecerse de sus hijos. El Padre debe ser misericordioso con sus hijos. El Padre debe ser perdonador con sus hijos. Un padre así va a tener a sus hijos siempre cerca. Sus hijos lo van a amar, le van a dedicar tiempo, van a compartir con él, porque encuentran compasión, bondad y ternura en el Hijo. Así que yo no sé cuántos errores han cometido tus hijos. Errores, algunos más graves que otros. Conozco a hijos que se han ido de casa y ahora es difícil que la relación se restablezca con sus padres, porque sus padres querían mantenerlo bajo su dominio. Y quizás si se fue por una discusión o una pelea, es el momento de acercarse a él, pedir disculpas y mostrar compasión a su hijo y a sus errores. Quizás también ha llegado el momento de que dejes a tu hijo tener alas y volar, si ya tiene la edad respectiva, si ya pasó los 18, los 21 años, pues que pueda disfrutar de esa vida, guiado por supuesto, o motivándolo a que sea guiado por las orientaciones de la palabra del Señor. Lo otro que como padre debiéramos hacer es que, en tercer lugar, reconozcamos que nosotros cometemos errores en el trato con nuestros hijos a través de toda la vida y necesitamos, cuando cometemos errores, pedir perdón. Si perdiste los estribos en un momento de ira, hay que pedir perdón. Porque sabes, cuando tenemos ira, ofendemos. Cuando tenemos ira, decimos cosas que no queremos decir. La mente necesita estar en absoluta tranquilidad para poder pensar bien. Pero en un momento de ira, la mente no está en absoluta tranquilidad y no puede pensar bien. Porque lo que sucede es que la presión sanguínea aumenta. Y cuando más sangre fluye a través del cuerpo y más sangre llega al cerebro, no se puede pensar bien. Noten ustedes que los grandes pensadores, los escritores, los poetas, los científicos y todas aquellas personas que necesitan pensar requieren de un lugar tranquilo y apacible para poder pensar y meditar. En un momento de ira no existe esa tranquilidad. Y como no pensamos bien, decimos cosas que no debemos decir. Atacamos de una manera como no debemos atacar. Y algunas de esas cosas y de esos ataques abren el corazón de nuestros hijos. Son como puñaladas que ellos reciben y que muchas de ellas son difíciles de solucionar y enmendar. Por eso el padre tiene que reconocer que si tuvo ira, necesita pedir perdón. Si castigó injustamente, ¿cuántos padres no han dado castigos injustos a sus hijos? Yo amo profundamente a mis padres, pero recuerdo cuando tenía 7 años un castigo injusto de mi madre hacia mí. Y miren, todavía está en la memoria. De paso, es el castigo que quedó marcado en mi mente. La razón, porque fue injusto. Y como hijo respetuoso no le alegué, no le peleé, no le grité. Pero luego mi madre se dio cuenta de la injusticia que cometió. Cuán importante es que los padres, si castigamos injustamente, pidamos perdón también. Ahora, si ofendemos con palabras, no hay nada más poderoso sobre el planeta Tierra que las palabras. Las palabras construyen, animan, edifican, salvan a las personas incluso del suicidio, incluso de la enfermedad. Cuando alguien, orientando de la manera correcta, puede ayudarle a fortalecerse en su mentalidad para que pueda superar una enfermedad solo con palabras. Las palabras son poderosas y debemos usarlas para construir a nuestros hijos, no para destruirlos. ¿Y qué me dicen del maltrato físico? Ya hablamos que no es correcto bajo ninguna circunstancia. Debemos dejarlo de lado. Si has maltratado físicamente a tu hijo, pide perdón. ¿Y qué del maltrato psicológico? A veces solamente usamos indirectas, a veces gritos, injurias, señalamientos, insinuaciones. Repetimos errores del pasado. Le decimos que no va a llegar a ninguna parte, que es tonto, que va a ser un don nadie. ¿Y saben qué es lo peor? Que algunos hijos se llegan a creer esas cosas y tal como sus padres se lo repiten, llegan a evidenciarlo en sus vidas futuras.
De nuestra boca solo deben salir palabras que construyan a nuestros hijos, que los hagan mejores cada día, que les ennoblezca el carácter, que les ayuden a llegar lejos. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, pedir perdón a Dios y pedir perdón a nuestros hijos también, para que ellos puedan, de esta manera, ser chicos modelos, señoritas modelos para el futuro. Comprométase a nunca más actuar con ira, nunca más. Si os llegó el momento de castigar, debe ser en un momento en donde la ira ya no está, para que con una mente tranquila y sosegada pueda entonces ahora dar la disciplina correcta. Y finalmente diga a sus hijos que usted es un ser humano y que se equivoca y que cometió errores y que no quiere volver a cometerlos. Y como resultado, pues por ser humano, es normal que se equivoque, pero con la ayuda de Dios, dígale, no quiero volver a cometer el mismo error. Quiero llevarlos a que miremos un texto en la palabra del Señor, un texto que nos invita a reflexionar sobre esto. Aparece en el libro de Efesios, el capítulo 6. El libro de Efesios, capítulo 6, el versículo 4. Quiero que vayan conmigo, vamos a leerlo juntos. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y la amonestación del Señor. No provoquemos a ira a nuestros hijos. A veces el mal carácter de nuestros hijos, sus malas acciones, sus malos comportamientos, su rebeldía, su tosquedad, su agresividad, son fruto de la manera como nosotros lo hemos criado. Y muy posiblemente porque hemos sido un padre tóxico. Por eso, estas 3 sencillas recomendaciones son fundamentales para que nosotros nos libremos de ese mal y no caigamos en el error. Y quiero terminar repitiéndolas para que queden claro en nuestra mente. Número 1, recuerda que tu primera responsabilidad de mostrar el camino espiritual a tus hijos es sembrar en ellos el amor a Dios. Recuerda que en segundo lugar, debes actuar con compasión frente a tus hijos cada vez que ellos se equivocan, porque los amas. Trátalo como Dios te trataría a ti. Y en tercer lugar, reconoce tus errores y pide perdón a tus hijos. ¿Cómo vivir la vida? Es un programa que tiene el propósito de que tú puedas ser feliz en esta tierra y por la eternidad, guiado por los principios de la palabra del Señor. Claro que Dios nos enseña a cómo vivir una vida extraordinaria. Sométete a Él, permite que puedas vivir con Él desde ahora y para siempre, caminando en sus designios, en sus caminos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te libre de ser un padre tóxico. Que el Señor te bendiga.